Hola queridos alumnos de matemáticas académicas de cuarto de la ESO. Vamos hoy a resolver triángulos cualesquiera. Hasta ahora nosotros hemos estado resolviendo solamente triángulos rectángulos, solo sabíamos resolver triángulos rectángulos, pero a partir de ahora vamos a ver que hay métodos para resolver triángulos cualesquiera. En realidad nosotros ya hemos estado resolviendo triángulos cualesquiera, porque lo que hacíamos era dividirlos en dos triángulos rectángulos, trazar la altura sobre uno de los vértices y así obteníamos dos triángulos rectángulos. A partir de esos dos triángulos rectángulos conseguíamos resolver cualquier triángulo. Bueno, pues vamos a ver ahora algunos métodos, en concreto dos teoremas que nos van a permitir resolver cualquier tipo de triángulo, sea o no sea rectángulo. El primero que vamos a ver es lo que se llama el teorema del seno o de los senos, ¿vale? Vamos a ver ese teorema, bueno, dado un triángulo cualesquiera, ABC, ya sabemos que al ángulo A le corresponde el lado A, minúscula, al vértice B y al ángulo B le corresponde su lado opuesto, el lado B minúscula, y para el vértice C le corresponde el lado C minúscula, ¿vale? Eso es una notación habitual, muy extendida en los triángulos. Entonces vamos a demostrar lo que se llama ahora el teorema del seno o de los senos. ¿Vale? Venga, pues empezamos con él. Dado el mismo triángulo que teníamos antes, el triángulo ABC, este es el ángulo A y este es el ángulo B. Aquí fijaros, he trazado la altura sobre el vértice C, que es H, esta longitud, que es H. De esa manera obtengo dos triángulos rectángulos. El triángulo AFC, en ese triángulo AFC, es un triángulo rectángulo así, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que quiero relacionar el ángulo con H, con su cateto opuesto y con la hipotenusa, que es el lado B, ¿vale? Por tanto, eso me lo relaciona el seno. El seno del ángulo A es igual que el cateto opuesto H partido de la hipotenusa, que es B. De aquí, despejando H, obtengo que es igual que B por el seno de A. ¿Vale? El B que está dividiendo pasa multiplicando. Pero tenemos otro triángulo más. Tenemos el triángulo BFC. Tenemos el triángulo BFC, que este triángulo es también rectángulo. ¿Vale? Y en ese triángulo, si quiero relacionar el ángulo B con la altura H y con A, pues que tengo que relacionar el ángulo con su cateto opuesto y con la hipotenusa A. Por tanto, el seno del ángulo B será igual que cateto opuesto H partido de la hipotenusa A. Igual que antes, despejando la H en esta expresión, ¿qué tenemos? Pues tenemos que H es igual a A por el seno de B. ¿Vale? Pero como la H es la misma en ambos triángulos, pues resulta que de estas dos expresiones obtenemos que B por el seno de A es lo mismo que A por el seno de B. ¿Vale? Y de aquí el seno de A que está multiplicando lo paso al otro lado dividiendo y queda B igual que A por el seno de B partido del seno de A. Y ahora el seno de B que está en este lado multiplicando pasa al otro lado dividiendo. Luego queda B y el seno de B que multiplica pasa dividiendo por el seno de B igual que A partido del seno de A, que es la primera parte del teorema de los senos o del seno, que A partido del seno de A siempre será igual que B, el lado B partido del seno del ángulo B. ¿Vale? Y ahora fijaros en el mismo triángulo, el triángulo es exactamente el mismo,
lo que he hecho ahora ha sido calcular la altura, pero sobre el vértice B. ¿Vale? Fijaros que forma un ángulo de 90 grados. Vuelvo a hacer dos triángulos rectángulos. Entonces ahora, ¿qué triángulos vamos a coger? Este sigue siendo el ángulo A y este es el ángulo C, sigue siendo el ángulo C. Y ahora, ¿qué dos triángulos voy a coger? Pues voy a coger el ADB, eso es un triángulo rectángulo, ADB es un triángulo rectángulo, ¿vale? Y quiero relacionar la longitud I, ahora le llamo I, donde antes llamaba H, ahora le llamo I, porque no tiene por qué ser igual. Y quiero relacionar el ángulo A con I y con C. ¿Vale? Entonces quiero relacionar el ángulo A con su cateto opuesto, que es I, y con C, que es la hipotenusa del triángulo rectángulo. Pues otra vez utilizo el seno. El seno del ángulo A será igual que I partido de C, de la hipotenusa C. De aquí despejando I, ¿cuánto vale? Pues vale C por el seno de A. Y ahora cojo el otro triángulo, el triángulo BDC, que también es un triángulo rectángulo, ¿vale? Entonces, en este triángulo quiero relacionar C, el ángulo C, con su cateto opuesto, que es I, y con la hipotenusa, que es A. Pues otra vez utilizo el seno, pero ahora del ángulo C es igual al cateto opuesto, que es I, partido de la hipotenusa de este triángulo, que es A. Entonces, despejando la I, esto es igual que A por el seno de C. Igual que antes, la longitud I es la misma para los dos triángulos, por lo tanto, igualando C por el seno de A, tiene que ser igual que A por el seno de C. Y de aquí, despejando igual que hemos hecho antes, se obtiene que C partido del seno de C es igual que A partido del seno de A. El seno A de A, que está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo, y el seno de C, que está multiplicando, pasa hacia la izquierda dividiendo. ¿Vale? Pues entonces, fijaros, tenemos la segunda parte del teorema del seno o de los senos, ¿vale? Que se suele escribir agrupándolo todo, fijaros, A partido del seno del ángulo A, el lado A partido del seno del ángulo A, es igual que B partido del seno del ángulo B, y también es igual que C partido del seno del ángulo C. Luego el teorema del seno de los senos se escribe de la siguiente manera. A, el lado A partido del seno del ángulo A, es igual que B, el lado B partido del seno del ángulo B, igual que C partido del seno del ángulo C. Y esto se cumple para todos los triángulos, sean rectángulos o no lo sean, da igual qué tipo de triángulo sea, ¿vale? Realmente esta doble igualdad se puede dividir en tres igualdades: que la primera fracción sea igual a la segunda, que la primera fracción sea igual a la tercera y que la segunda fracción sea igual a la tercera, ¿vale? Lo utilizaremos según nos convenga, ¿vale? Pero a esta expresión, eso es lo que se le llama el teorema del seno o de los senos, y nos permite resolver muchísimos triángulos, sean o no sean rectángulos, ¿vale? Bueno, pues vamos a hacer un par de ejemplos, ¿vale? De uso del teorema del seno. Pues fijaros, nos dicen aquí, resuelve el triángulo ABC de la imagen. Resolver, vuelvo a recordar, que es calcular lo que valen sus tres ángulos y sus tres lados. Para ello tenemos que conocer al menos tres medidas, siendo obligatorio que al menos una de ellas sea un lado. Aquí conocemos dos ángulos y al menos un lado, que mide 63 metros. Por lo tanto, podemos resolver el triángulo, ¿vale? Bueno, pues el ángulo B ya sé que vale 42 grados. El ángulo A también me lo dan y sé que vale 83 grados. Y el lado C también sé que vale 63 metros, porque me lo dan.
Y luego, ¿qué es lo que me falta? Calcular el ángulo C. Me falta calcular el ángulo C. Y me falta calcular cuánto miden los lados A y B. ¿Vale? Eso es lo que tenemos que calcular. Pues para eso vamos a utilizar el teorema del seno o de los senos. Bueno, primeramente vamos a calcular cuánto vale el ángulo C. ¿Vale? Teniendo en cuenta que los tres ángulos de un triángulo A más B más C tiene que ser 180 grados, pues desde aquí, ¿cuánto vale C? Pues vale 180 grados menos A y menos B. Es decir, 180 grados menos 83 grados y menos 42 grados. Pues eso se coge la calculadora, terminamos antes, 180 menos 83 menos 42, y dice que son 55 grados. Pues ya sabemos que C, el ángulo C, son 55 grados. Para eso no hemos necesitado el teorema del seno, ¿vale? Pero ahora sí que nos va a hacer falta el teorema del seno para calcular, por ejemplo, primero cuánto vale A. Pues teniendo en cuenta que conozco el ángulo C y conozco el lado C, pues utilizaré que C partido del seno de C, conozco C y conozco el seno de C, puesto que conozco el ángulo C, es igual que, por ejemplo, A partido del seno del ángulo A. ¿Vale? De aquí que no conozco, pues lo único que no conozco es A. Y vamos a calcularlo. ¿Vale? De aquí, C, ¿cuánto vale? Pues C vale 63 metros. C minúscula. Partido por el seno del ángulo C, que es 55 grados. Será igual que A, que no lo conozco, partido del seno de 83 grados, que es el ángulo A. ¿Vale? Pues de aquí despejamos A. Para dejar sola A, ¿qué le sobra? El seno de 83, que está dividiendo, pues pasa multiplicando y dará 63 por el seno de 83 grados partido del seno de 55 grados. Pues eso, se coge la calculadora. 63 por el seno de 83 grados y dividido por el seno de 55. Le damos y me sale 76, y redondeando a la centésima, 76,34. Porque me sale 33,55, pues redondeamos a 76,34, que pues serán metros, puesto que aquí me lo dan en metros. Eso es lo que vale A, y hemos utilizado para ello el teorema del seno. Y ahora para calcular B, pues vamos a utilizar lo mismo. Pero ahora esta parte del teorema del seno, que C partido del seno de C es igual que B partido del seno de B. Entonces, C, ¿cuánto es? Pues igual que antes, 63 metros. El seno de C es el seno de 55 grados. Será igual que B, que es lo que quiero calcular, partido del seno del ángulo B, pero el seno del ángulo B, el ángulo B son 42 grados. ¿Vale? Pues de aquí despejamos B otra vez, y como que le sobra el seno de 42 que está dividiendo, pasa multiplicando 63 por el seno de 42 grados partido del seno de 55 grados. 51,46 metros. Luego ya hemos resuelto que la A vale 76,34 metros y la B son 51,46 metros. ¿Vale? Vamos a resolver ahora el siguiente problema aplicando también el teorema del seno. Nos dicen, resuelve el siguiente triángulo ABC sabiendo que el lado A mide 4 centímetros, el ángulo B mide 30 grados y el lado B mide 5 centímetros. Bueno, pues vamos a intentar hacer el dibujo. Vamos a empezar desde el vértice B,
que nos será más sencillo, puesto que sabemos que tiene que medir 30 grados. Pues 30 grados es una cosa así. Este ángulo son 30 grados. Este lado le vamos a decir que mide A 4 centímetros. Luego el vértice A estará aquí. Y el lado B será este, que dice que mide 5 centímetros. Este, por tanto, será el vértice C y el lado C será este. ¿Vale? Entonces, para resolver este triángulo, ¿tenemos datos suficientes? Pues sí, tenemos datos, porque sabemos que A vale 4 centímetros, B vale 5 centímetros y el ángulo B son 30 grados. Tenemos 3 de sus 6 medidas, de las cuales al menos una de ellas, en este caso 2, son un lado. Luego sí que se puede resolver. Tenemos que calcular cuánto vale el lado C y cuánto valen los ángulos A y C. El ángulo A y el ángulo C. Eso sería resolver el triángulo. Para eso vamos a utilizar el teorema del seno. Fijaros aquí, tenemos lo que vale el lado B y el ángulo B. Por lo tanto, utilizaremos el teorema del seno, empezando siempre por lo que conocemos. B partido por el seno de B será igual, y ahora vamos a calcular, por ejemplo, el ángulo A. Pues será el lado A partido del seno del ángulo A. Aquí, ¿qué es lo único que no conocemos? Pues el seno del ángulo A. El ángulo A, pues ahora vamos a ver cómo lo podemos calcular. Sustituimos lo que conocemos. B son 5 centímetros. El seno de 30, del ángulo B, que es 30, igual a A, que son 4, partido del seno del ángulo A, que ese no lo conocemos. Vamos a despejar de aquí el seno del ángulo A, multiplicando en cruz. 5 por el seno del ángulo A es igual que 4 por el seno de 30 grados. ¿Vale? De donde lo que queremos calcular es el seno del ángulo A será igual que 4 por el seno de 30 grados partido de 5. ¿Vale? Bueno, pues el seno de 30 grados es un medio, es 4 por un medio partido de 5. 4 por un medio son 2, entre 5, 2 quintos son 0,4. Luego lo que estamos buscando es un ángulo cuyo seno valga 0,4. ¿Vale? Pues eso, utilizamos la calculadora y el seno cuyo ángulo vale 0,4, el ángulo cuyo seno vale 0,4 es el arcoseno, el ángulo cuyo seno vale 0,4. ¿Vale? Y el arcoseno se calcula como, utilizando la calculadora, el sen a la menos 1. Eso ya lo habíamos visto. Luego le damos a nuestra calculadora y inversa seno de 0,4 dice que son 23,57 grados. Pero no es la única solución. 23,57 grados no es la única solución, no es el único ángulo cuyo seno vale 0,4, sino que, fijaros, si este ángulo veintitantos tiene su seno 0,4, pues este otro ángulo de aquí, que marco aquí, ese ángulo de aquí también tiene de seno 0,4. Y ese ángulo es el de 180 menos 23,57. Luego, si a 180 le resto 23,87 da 156 grados. También el ángulo de 156 grados, 43, pues también tiene de seno 0,4. Pero claro, este hay que eliminarlo. ¿Por qué? Porque si consideramos que el ángulo A tiene 156 grados
y le sumamos 30 que tiene el ángulo B, ya me voy a 186 grados. Me voy a más de 180 grados y un triángulo no puede tener más de 180 grados. Luego esta solución no vale. ¿Vale? La única solución válida es 23,57, que es lo que tiene que valer el ángulo A. Luego A es 23,57 grados. ¿Vale? Y el ángulo C, ¿cómo lo vamos a calcular? Pues será 180 grados menos lo que vale A y menos lo que vale B. Que si hacemos la cuenta son 180 menos 30, serían 150, menos 23,57, pues da 126,43 grados. Luego este ángulo B de aquí serán 126,43 grados. ¿Vale? Me falta solo calcular el lado C. Para calcular el lado C, utilizo otra vez el teorema del seno o de los senos, pues igual que antes. B partido del seno de B será igual a C, que lo desconozco, partido del seno del ángulo C, que el ángulo C sí que lo conozco. Entonces, de aquí tengo que 5 partido del seno de 30 grados será igual que C, que es lo que desconozco, partido del seno de 126,43 grados. De aquí despejamos C, 5, esto que está dividiendo el seno de 126 lo pasamos multiplicando por el seno de 126,43 grados y dividido entre el seno de 30 grados. Hago las cuentas y me sale 5 por el seno de 126,43 dividido entre el seno de 30. Esto da igual a 8,05 aproximadamente. 8,05, en este caso son centímetros. Luego C vale 8,05 centímetros aproximadamente. ¿Vale? Pues hemos conseguido resolver el triángulo utilizando para ello el teorema del seno. ¿Vale? Bueno, no todos los triángulos se pueden resolver utilizando solamente el teorema del seno. Hay ocasiones en las que no se pueden resolver y tendremos que utilizar el teorema del coseno, pero eso ya será en próximos vídeos. Venga, un saludo y espero que os haya quedado claro. Hasta pronto.